El día de hoy les presentaré un ejercicio del capítulo 7, el ejercicio 7 de análisis de circuitos. Entonces, ¿qué nos dice? Determinar la resistencia total en cada red de la figura. Entonces, en este caso tenemos dos figuras. Esta es la primera figura que vamos a analizar. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos tres resistencias en serie. Lo que debemos hacer es sumarla y nos da como resultado esta resistencia. El cálculo que hicimos es sumar estas tres resistencias, dándonos como valor 1000 ohmios. Y aquí, como podemos ver, 1000 ohmios y 4000 ohmios están en paralelo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Teniendo como resultado 800 ohmios que tenemos aquí en esta figura, que está mucho más simplificado. Entonces, como podemos darnos cuenta, 300 y 800 y 400 ohmios los tenemos en serie. Entonces, ahí ya tendríamos nuestra resistencia total. Nuestra resistencia total sería la suma de esas tres resistencias en serie, dándonos como resultado 1500 ohmios. La siguiente figura es esta de aquí. Como podemos ver, aquí también tenemos dos resistencias en serie. Entonces la procedemos a sumarlas. Entonces 3.3 kilo ohmios, 3.3 kilo ohmios más 5.6 kilo ohmios nos da igual a 8.9 kilo ohmios, que podemos ver en esta figura de aquí, mucho más simplificada. Después podemos notar que 4.7 kiloohmios y 8.9 kiloohmios están en paralelo. Entonces procedemos a hacer el cálculo cuando tenemos resistencias en paralelo, dándonos como resultado 3.07 kiloohmios, que lo tenemos aquí. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que 1.2 kiloohmios y 3.7 kiloohmios están en serie. Entonces procedemos a sumarlos, dándonos como resultado 4.27 kiloohmios. Y estas dos resistencias, ya para sacar nuestra resistencia total, están en paralelo. Por lo tanto, hacemos el cálculo para sacar nuestras resistencias en paralelo. Y este sería el resultado de nuestra resistencia total, que sería 2.33 kiloohmios. Muchas gracias. A continuación vamos a dar solución al siguiente ejercicio, en el cual se nos pide encontrar la corriente I1 y la corriente I2 que circula por el circuito compuesto por dos resistencias, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Bien, para este ejercicio tenemos que tomar el principio de superposición. El cual nos dice que para un circuito que tiene dos fuentes es necesario eliminar una de estas fuentes, y en el caso de eliminar una fuente de corriente tenemos que tomarlo como un circuito abierto, que nos quedaría de esta forma. Y vemos que aquí tenemos solamente dos resistencias y la fuente de voltaje. Bien, para proceder a calcular la intensidad de I2, vamos a sacar una resistencia equivalente entre estas dos resistencias, que se calcula resistencia total es igual a 1
sobre 1 sobre las resistencias, que serían 50 kiloohmios más 1 sobre 150 kiloohmios. Dándonos como resultado una resistencia total de 37.5 kiloohmios, o su equivalente, que sería 37.5 por 10 al cubo ohmios. Listo. Una vez obtenida nuestra resistencia, vamos a anotarla por aquí. Procedemos a hacer un esquema de cómo queda nuestro circuito para tener una mejor guía. Y nuestro circuito tendría solamente una resistencia y el capacitor de 15 voltios. Esta resistencia con este valor y nuestro voltaje de 15 voltios. Bien, ahora teniendo esto, podemos calcular la intensidad que corre por aquí mediante la ley de Ohm, que establece que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, la intensidad va a ser igual al voltaje de 15 voltios sobre la resistencia total de 37.5 por 10 al cubo, lo que nos da un valor de 400 microamperios como en resistencia 1. Bien, una vez obtenida nuestra intensidad 2, que circularía de esta forma, nos damos cuenta que la intensidad 1 en nuestro esquema sería esta de aquí. Y como sabemos, la intensidad de salida es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Para despejar la intensidad 1, o en este caso la intensidad de salida, tenemos nuestra corriente que nos daban en un inicio de 100 microamperios, por lo cual planteamos que 100 microamperios
más 400 microamperios nos da un total de 500 microamperios, que en este caso vendría a ser nuestra corriente I1. Y ese sería el ejercicio. A continuación, voy a explicar el ejercicio 25 del capítulo 8, que dice, escribir las ecuaciones de la malla para el circuito que se muestra en la figura 8.79 y encuentre las corrientes de lazo. Bueno, lo primero que debemos hacer es ver qué intensidades intervienen en cada una de las mallas y identificar cuántas mallas tenemos. En este caso vamos a tener dos y en cada una va a tener una intensidad. En el caso de la malla 1, intensidad I1 y en caso de la malla 2, intensidad I2. Para la ecuación de la malla 1 tenemos que implementar los voltajes y las leyes de Kirchhoff de los voltajes, que es igual a cero. Pero estos voltajes los podemos representar como voltaje por intensidad e intensidad por resistencia. En este caso empezaríamos tomando en cuenta para empezar a hacer la ecuación el voltaje, que es 15 voltios de la fuente, más el voltaje de R1. En este caso sería intensidad por resistencia para tener las variables de intensidad. Y lo mismo pasaría con la R2 y así nos quedaría la parte del planteamiento de la ecuación. De ahí empezaríamos a resolverla para hacerlo un poco más simple y la primera ecuación de la malla 1 nos quedaría así. De ahí procederemos a hacer lo mismo con la malla 2. Dejaríamos todo en función de intensidades y el voltaje para hacer por medio de leyes de Kirchhoff. Y las que intervinieron sería la resistencia R2, por las cuales tienen I1 e I2, el voltaje de la fuente, que sería menos 5 voltios, y la otra resistencia que tenemos que transformarle ese voltaje en intensidad por resistencia, sería de 20 ohmios por I2 es igual a 0. De ahí empezaríamos a resolverlo un poco más para simplificarlo y que quede en función de las dos variables y nos quede la ecuación de la malla 2. Al tener las dos ecuaciones de las dos mallas, iríamos a un calculador de dos valores o resolver en una página donde pueda darnos los valores o resolver estos sistemas de ecuaciones. En este caso, iríamos aquí, implementaríamos los valores de las ecuaciones y procederemos a que nos ayude a resolver para poder sacar de mejor manera, más rápido, los valores de las intensidades. En este caso sería para la intensidad de unos 7 quintos, que su equivalencia es de 0,46 amperios, y en el caso del I2 sería de 0,3 amperios. Muchas gracias.